Universidad de Alicante, España, y pues nos va a presentar el tema de materiales holográficos y moduladores espaciales de luz aplicada a la holografía y el procesado óptico. Y como parte de un currículum del doctor Andrés, recibió el grado de físico por la Universidad Autónoma de Barcelona en España en 1997. En el 2001 recibió su doctorado en física por la Universidad Autónoma de Barcelona y en el 2000 se unió al grupo de materiales holográficos de la Universidad de Alicante, donde es profesor de física aplicada. Sus áreas de interés incluyen materiales holográficos, grabables, moduladores espaciales de luz de cristal líquido y procesamiento óptico de imágenes. Bueno, pues le cedemos el turno al doctor Andrés. Adelante. Vale. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Vamos a ver. Ahí empezó a cargarse. Ahí está listo, ya la vemos. ¿La Adelante. veis? Vale. Bueno, me habéis comentado que del orden de unos 40 minutos, pues más o menos intentaré estar en ese tiempo. A ver. Lo veis ahora ya expandido, ¿no? Es correcto ya. ¿Y veis el ratón? Perdón. ¿El ratón se ve moverse? Ah, sí, el cursor, sí. El cursor. Vale. Ujú. Solamente que también veo la miniatura al lado. Ah, a ver, esto. Tengo aquí dos monitores. Siempre no sé muy bien cuál es. A ver, voy a desconectar uno y ya está. A ver si así. ¿Ahora veis solo la presentación o veis las dos cosas? ¿Hola? Se sigue viendo Se sigue viendo la la miniatura. diapositiva siguiente. Vamos a ver qué tengo que hacer. Siempre hay algo. Esto... A ver, no le tengo que dar para que... O sea, se siguen viendo las dos cosas, imagino. A ver, ¿dónde tengo que configurarlo? A ver. Ahí ya se ve no más que falta nada más ponerlo en presentación y yo creo, o así como tú quieras, ya se ve mejor. Vamos a ver si lo puedo poner en presentación, sí que salga el modo completo. Ahora sí ya. Ahora parece que solo se ve la presentación, ¿no? No se ve el añadido. Bueno, estaba la presentación, pero ahora veo una imagen, un fondo nevado. Ah, voy a volver a detener esto y voy a volver a abrir a ver si de dónde lo tengo que cargar. Pantalla 1, pantalla 2. Luego pantalla 2. Y voy a llevar esto para allá.
Ahí ya se ve en esa pantalla, en el fondo ya se ve la presentación. A ver. Sí, ahora ya sale. Sí, ya se ve bien. Sí. Sí, ahora se ve bien. Adelante. Sí. Bueno, a ver si con esto ya estamos. Y se ve también el cursor. ¿Veis el cursor? No, no lo veo. El cursor no. Cursor, no. A ver si esto tiene su propio Sí, cursor. parece que ya se ve, ya se está viendo. Es de flechita, ¿verdad? ¿El cursor se ve? Sí, ya. Bueno, pues vale. Si ocurre cualquier cuestión o lo que sea, me avisáis, ponéis el micro y me avisáis. Y lo mismo, bueno, como digamos esto no es una conferencia, sino que es un seminario, pues si en cualquier momento me interrumpís, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues yo creo que mucho mejor. Voy a intentar que más o menos, en función de lo que me habéis comentado, pues la duración sea del orden de unos 40, 45 minutos, ¿vale? Yo creo que sería más que suficiente. Y en base a eso, bueno, pues el material que tengo, pues ya pongo un poco menos o un poco más en función de unas cosas y de otras. Bueno, pues nada, pues Muy como habéis bien. comentado previamente, pues bueno, yo soy Andrés Márquez, soy profesor en la Universidad de Alicante en España. Bueno, yo os agradezco, bueno, esta invitación pues para que pueda contar ciertas cosas de las que nosotros hacemos en el grupo de investigación dentro de vuestro seminario en el programa de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales. Bueno, digamos que el tema de la charla pues está bastante bien reflejado en lo que es el título, holografía y procesado óptico con materiales holográficos y moduladores espaciales de luz. Aquí estaríamos, no todos, pero un gran número de los miembros del grupo, tanto profesores como algunos alumnos de doctorado que están en la actualidad. Y bueno, pues simplemente por mencionar también, recientemente se incorporó a hacer la tesis en nuestro grupo una chica, Adriana, que procede de la UNAM, ¿no? de Ciudad de México. Bueno, pues nada. Ahora. Bueno, pues el grupo de investigación nuestro aquí en la universidad, bueno, en la Universidad de Alicante se llama el Grupo de Holografía y Procesado de Imagen. Aquí tendríais una serie de panorámicas de lo que es el campus de la Universidad de Alicante y algunos de los miembros del grupo, no estaríamos ahí todos. Y por dar un poco una idea de dónde está Alicante, que no es, digamos, algo especialmente conocido dentro de España, bueno, pues digamos que nosotros estamos en la costa mediterránea, a unos 500 y algo de kilómetros de Barcelona, que estaría hacia el norte en la costa mediterránea, y a unos 400 kilómetros del centro de España, que es donde estaría la capital, Madrid. Si en algún momento dado hay ocasión de que alguno de vosotros estéis por aquí, por España, por la zona, pues nada, ya contactáis conmigo y nos podíamos ver y os podíamos enseñar un poquito nuestras instalaciones. Como tal, la charla la voy a centrar como hilo conductor en el dispositivo que yo entiendo que es más tecnológico, dado que el seminario está orientado a sistemas digitales, que serían las pantallas moduladoras espaciales de luz, las pantallas de cristal líquido. Bueno, nosotros con las pantallas de cristal líquido pues hacemos diversas operaciones de modulación espacial de haces de luz y en principio las pantallas de cristal líquido en la actualidad pues, se utilizan en multitud campo de aplicaciones. Bueno, estarían, digamos, las aplicaciones orientadas a displays y otras aplicaciones, digamos, de carácter más de óptica y fotónica que son no relacionadas con displays, ¿no? De lo que voy a comentar, las aplicaciones que iré comentando, pues se van a centrar en temas de holografía digital, de óptica digital o óptica programable y de almacenamiento holográfico. En algunas de estas aplicaciones, pues entrarán temas también añadidos como sería el control de polarización o lo que serían los materiales holográficos, ¿vale? Que realmente el grupo de investigación de Alicante, el origen y el tema principal de investigación en el mismo son los materiales fotosensibles
que se utilizan en holografía. Y bueno, digamos que dentro de esta panorámica, pues las pantallas moduladoras de cristal líquido que voy a comentar, pues sirven para generar aplicaciones sobre estos materiales. Bueno, pues lo que sería el tema de la charla que os estoy ahora, bueno, que hemos empezado, el outline de la misma, pues básicamente intentaré hacer será dar una panorámica de los temas de investigación que tratamos en el grupo y como hilo conductor pues veremos o intentaré enfocarlo con las pantallas de cristal líquido, aunque no en todas las aplicaciones, digamos, intervienen las mismas, ¿no? Inicialmente hablaré de los materiales holográficos, qué tipo de materiales, en qué consisten, cómo funcionan, cómo se modelan a nivel matemático. En una segunda parte entraré a describir lo que son las pantallas de cristal líquido, qué hacemos con ellas, cómo las modelamos, cómo se pueden utilizar y después ya en la parte final pues veremos una serie de aplicaciones donde intervienen estas pantallas y intervienen los materiales para diversas cuestiones relacionadas con el almacenamiento holográfico de datos y el procesado de información por medios ópticos. Bueno, ¿qué es lo que entendemos por un material holográfico? Bueno, un material holográfico es un material que es fotosensible, pues como podríamos entender lo que serían las películas fotográficas analógicas, que bueno, ya están en desuso desde hace ya un par de décadas, ¿no? Pero bueno, digamos que la idea es la siguiente. Tenemos un material que tiene una cierta composición química y que cuando es iluminado, alguna de sus propiedades ópticas cambia, ¿vale? Así que, por ejemplo, aquí tendríamos un patrón de iluminación, las líneas verdes pues indicarían dónde está incidiendo más luz y aquí tendríamos las zonas entre las mismas donde incide menos luz. Y las propiedades ópticas así a nivel macroscópico que se pueden modular, que pueden interaccionar con la luz que incide, serían el índice de refracción, el coeficiente de absorción o incluso la modulación del relieve espacial. A la hora de explicar algunas de las cuestiones que vendrán a continuación, pues conviene hacer también un pequeño inciso en temas de lo que serían ramas o elementos ópticos, el distinguir qué es lo que entendemos por un elemento o un holograma delgado frente a uno de volumen, ¿vale? Que es algo importante en los temas de holografía y las aplicaciones de fotónica que después comentaré. Bueno, imaginemos lo siguiente, es decir, nosotros tenemos un material fotosensible, sobre el mismo, digamos, el elemento más simple a nivel holográfico que podemos generar sería el que se produciría por la interferencia de dos ondas planas. Tenemos aquí dos ondas planas, una le llamamos de manera arbitraria al objeto y otra referencia. En este caso las dos son iguales, así que es simplemente una cuestión de convenio. Las dos interfieren y al interferir, estas haces de luz son haces láser en general. Lo que vamos a tener son máximos constructivos y mínimos de intensidad destructivos a lo largo de lo que sería este material fotosensible y digamos esto va a generar una variación periódica de alguna propiedad óptica en el mismo. Por ejemplo, el material reacciona y cambia su índice de refracción, con lo cual sería un material, digamos, de fase. A continuación, una vez que hemos registrado aquí esta variación periódica, que sería, digamos, el registro del elemento periódico que queremos almacenar en dicho material, en este caso una red de difracción, cuando después, posteriormente, queramos reconstruir, lo que haríamos sería iluminar con el haz de referencia y al iluminar con el haz de referencia, como esto es una red de difracción, lo que vamos a generar es, por un lado, el orden de difracción correspondiente a la onda objeto, pero además, dado que lo que tenemos aquí es una red delgada, vamos a tener otros órdenes de difracción adicionales, ¿vale? Lo que sería la dirección del transmitido y órdenes de difracción adicionales, ¿vale? Bueno, esto es lo que tenemos cuando tenemos un holograma delgado, múltiples órdenes de difracción. Si ahora ese material tuviera un grosor suficientemente elevado, lo que va a producirse es lo siguiente. Bueno, es decir, el proceso de registro que hemos comentado antes se vuelve a producir, la cosa es que ahora el material tiene un cierto volumen y cuando queramos reconstruir, la luz que incide el haz de referencia, a medida que va atravesando el material, se va, digamos, interactuando con los diversos planos de modulación que se han registrado previamente. El material ahora es grueso, así que digamos que el haz va a generar scattering a través de los diversos planos a lo largo de los cuales vaya atravesando. Y estos diversas scatterings que se van produciendo interfieren entre sí.
Y esto es lo que conoceríamos ya como un elemento grueso. Esta interferencia va a producir unas múltiples, digamos, unas múltiples interferencias entre sí. En una cierta orientación, esas interferencias van a ser constructivas y vamos a ver un gran refuerzo en ese orden de difracción. En principio, si lo hacemos bien, lo que podemos hacer con estos materiales es que toda la energía vaya al orden difractado y ninguna vaya a los órdenes transmitidos u otros órdenes como ocurrían con el elemento delgado, ¿vale? Esta es la particularidad de los elementos de volumen. Podemos reconstruir el 100% de la energía incidente en el orden de difracción que nos interese o en la onda objeto que se utilizó para hacer este patrón sobre nuestro material. Y esto es lo que se llamaría, bueno, tendríamos un scattering de múltiples ondas y esto es lo que conocemos como la selectividad de Bragg, ¿vale? Bueno, pues digamos que nosotros, dentro de este concepto de los ramas delgados y los ramas gruesos, pues nosotros tenemos diversos materiales fotosensibles. Nosotros en el grupo, digamos que estamos centrados desde hace ya bastantes años en fotopolímeros. Tenemos, digamos, 3 tipos de fotopolímeros, así a nivel general. El más, digamos, el más de batalla es el polivinil alcohol acrilamida. Hace ya más de 20 años empezamos a investigar en materiales que fueran biológicamente, ecológicamente sostenibles, ¿vale? Aquí tenemos un material que patentamos ya hace unos años, que es el biofotopol. Y bueno, pues digamos que sobre la base del polímero se le pueden añadir otros coadyuvantes, otros componentes, como serían cristales líquidos o nanopartículas. Estos serían nano y nanocompuestos con cristales líquidos o con otros elementos. ¿Qué es lo que ocurre en estos, en general, en los fotopolímeros? Pues ocurriría lo siguiente. Nosotros iluminamos, allá donde iluminamos el monómero, debido a una serie de componentes que están aquí involucrados, reacciona con la luz y estos monómeros se van uniendo. Y lo que tenemos es que se dan unas cadenas de polímero. Allá donde tenemos polímero, tenemos, por tanto, otra especie química y va a tener un índice de refracción diferente. En estos materiales no solo tenemos aquí una polimerización, aquí las bolitas blancas, digamos, son los monómeros. Aquí vemos que se están generando cadenas de polímero, que es lo que tenemos aquí y ahora puesto como de color negro. A medida que aquí se va generando polímero, falta monómero. En estos materiales, digamos, los componentes están en una matriz que es como si fuera una especie de emulsión en la cual los componentes químicos se pueden mover, se pueden difundir. Al haber un gradiente de concentración, lo que tendríamos es una difusión del monómero que no ha reaccionado hacia las zonas donde falta monómero. De manera que esto va a incrementar el proceso de formación de fotopolímero. Bueno, al final lo que vamos a tener es 2 zonas, o las zonas donde se ha iluminado o donde no se ha iluminado, con diferente concentración de monómero y de polímero. La explicación, digamos, de todo el proceso químico, bueno, está bastante bien conocido. Es un proceso de polimerización. Hay diversos procesos de polimerización. En el caso de los materiales que nosotros manejamos, se produce en un proceso que se llama por generación de radicales libres. Básicamente, cuando fabricas o produces estos materiales, lo que haces es mezclas una serie de elementos. Estos elementos después los vas a depositar sobre un cristal y estos elementos que componen este material está formado por un sistema iniciador que consta de un colorante y de otra especie química que llamamos generadores radicales. Este colorante absorbe fotones, se excita y esta excitación genera un efecto sobre este otro componente que es el generador de radicales. Este generador de radicales, que en nuestro caso es ketanolamina, se excita y uno de sus enlaces covalentes, digamos, queda sin aparear. Y tenemos entonces el radical con un electrón no apareado. Este reacciona con el monómero a su vez, bueno, se une a este radical y queda uno de los enlaces de carbono sin aparear, ¿vale? Y por tanto el monómero pasaría ahora a ser un radical en sí mismo. Y esta reacción pues ya es una reacción en cadena que se va propagando, cada monómero se va uniendo a otros monómeros, se va generando una cadena. Bueno, en un cierto momento hay un proceso en el que 2 monómeros que tienen estas terminaciones se unen, ese electrón no apareado pues por tanto desaparece y el polímero acaba siendo estable, ¿vale? Bueno,
Pues este es un poco el proceso de polimerización que habría en nuestros materiales. A la hora de hacer estos materiales, uno puede escoger diversos sistemas de iniciación. Por ejemplo, puede escoger diversos colorantes en función de si quieres que sea sensible a longitud de onda del rojo, de un helioneón o de un verde, etc. Pondrías un colorante diferente. Si quieres que la reacción sea más rápida, menos rápida, si quieres que las cadenas de polímeros sean más largas o más cortas, que esto afectaría a otras propiedades del material, al scattering que puede tener esta película, la transparencia. Bueno, es decir, digamos que uno puede hacerse el material a la carta. Y algo que tienen de interesante todo este tipo de materiales es que no necesitan un procesador químico posterior. Es decir, una vez que tú has iluminado, esta reacción se está produciendo en tiempo real y una vez que dejas de iluminar, en principio, pues no tienes por qué hacer ya nada más. Es decir, el patrón que tú querías registrar en el material ha quedado registrado. Son materiales de fase los que nosotros manejamos porque lo que producimos es una modulación de índice o una modulación de espesor. Bueno, aquí tendríamos una imagen de lo que sería una capa de polímero. En este caso es un polímero muy grueso, del orden de 1 milímetro. Este color anaranjado viene dado por el colorante que viene incorporado en el mismo. Y bueno, realmente en función de la aplicación, pues uno puede estar interesado en que el elemento sea muy de volumen. El caso extremo es que hagamos una capa de 1 milímetro, o nos puede interesar tener capas mucho más delgadas, por ejemplo, de espesores inferiores a los 30 micras. Un aspecto importante cuando uno analiza y trabaja con estos polímeros es el nivel de estabilidad que tienen. Una vez que lo has producido, cuánto tiempo lo puedes almacenar hasta que lo necesites para la aplicación. Bueno, digamos que hay una gran cantidad de cuestiones que nosotros estaríamos estudiando. Aquí tenéis lo que sería la curva de absorción, donde hemos puesto un colorante que absorbe en el verde. Aquí tendríamos la imagen de una capa de polímero, donde veis que es muy transparente. Bueno, digamos que estos polímeros, en principio, tienen algunos componentes que pueden ser tóxicos para el ser humano y medioambientalmente no compatibles. Así que algo que en su momento, desde hace ya años, pues hemos estado interesando es poder ir sustituyendo algunos de esos componentes por componentes que no tengan esos peligros, ¿no? Y de ahí viene este material que es el biofotopol, del cual pues tenemos una patente, en el cual la acrilamida, que sería el monómero, que es carcinogénico, está sustituido por acrílico de sodio, y el colorante, que es un material que es contaminante, está sustituido por otro que, digamos, no lo es, que es la riboflavina. Aquí tenéis una imagen de una de estas capas donde se han grabado unas redes de difracción de volumen. Aquí veis que esto sería la luz que viene de los fluorescentes del laboratorio, que está siendo difractada en la dirección en la que tenemos la cámara colocada. Bueno, alguna cosa característica de los estudios que se hacen con los fotopolímeros es el analizar cómo de sensible, cómo de volumen es el material. Digamos que cuando tienes un material de volumen, si al reconstruir el haz de reconstrucción no va justo en el mismo ángulo que es el que se utilizó cuando se registró, el material no produce una interferencia constructiva en la salida y toda la luz sería transmitida, no sería difractada. Así que lo que hacemos es analizar, moviendo nuestra capa, cambiando el ángulo de incidencia, cuál es la sensibilidad al ángulo de incidencia. Esto nos dice cómo de volumen es y nos dice cuál es la selectividad para el mismo. Así que aquí, por ejemplo, tenéis que para diversos grosores, 120 micras, 300, 400, etcétera, el grosor de este lóbulo, que sería la zona donde realmente tenemos luz difractada, va disminuyendo hasta ser de pocas décimas de grado. Aquí tendríamos reflejado lo que sería la luz que se difracta a la dirección que nos interesa, que podemos ver que puede llegar a ser de valores bastante elevados. En este caso aquí, en esta otra gráfica, podemos ver que podemos llegar al 90% de la energía difractada, lo cual, digamos, es muy interesante. ¿Cuál es la gracia de que tengamos esta selectividad angular? Esto lo que nos permite es que si ahora al registrar cambiáramos el ángulo de registro más allá de esta selectividad que tenéis, que en este caso es de pocas décimas de grado, otra red u otro elemento que grabásemos es totalmente independiente y lo podemos reconstruir de manera independiente. Así que podemos registrar muchos elementos bajo ángulos diferentes, multiplexándolos angularmente y cada uno de ellos podría estar haciendo una función diferente. Y esto, digamos, es la utilidad que tendría, por ejemplo, para el almacenamiento holográfico de información. Bueno, yendo ya a materiales que, digamos, tienen otro tipo de propiedades que también son
interesantes. Es decir, estos materiales que os estaba comentando son materiales estáticos. Uno registra algo y ya, pues lo que registró se quedó ahí. Si ahora lo que nosotros hacemos es cambiar la composición y añadimos cristal líquido, moléculas de cristal líquido, podemos hacer que este material sea dinámico, sea sintonizable. Bueno, aquí tendríamos una composición para lo que llamamos Holographic Polymer Dispersed Liquid Crystal, ¿vale? Es simplemente un material polimérico en el que se ha añadido cristal líquido. Para que el material, digamos, sea compatible y sea estable, con el cristal líquido que se le añade, pues hay que cambiar el resto de los componentes, ¿vale? Pasaría, digamos, los otros materiales eran hidrófilos, al tener el cristal líquido es un material hidrófobo y eso pues hace que, digamos, que hay que cambiar todo el resto de cuestiones. ¿Cómo funcionan estos materiales? Bueno, es bastante interesante. Si aquí tuviéramos el patrón de intensidad interfiriendo, dos ondas planas, por ejemplo, que generaríamos, por tanto, un patrón de intensidad periódico sobre el material, lo que producimos es lo siguiente. Allá donde tenemos máximos constructivos, el monómero polimeriza. Y el monómero al polimerizar lo que hace es expulsar de estas regiones a las moléculas de cristal líquido, que son moléculas muy pequeñas. Las expulsa, así que tendríamos zonas ricas en fotopolímero y zonas ricas en cristal líquido, ¿vale? Aquí tendríais, por ejemplo, una imagen de microscopio de diferente densidad que se observaría en el mismo. Bueno, ¿cuál es digamos, la estructura de este tipo de celdas? Bueno, pues tendríamos dos láminas de vidrio que en su cara interior tienen un recubrimiento de un electrodo transparente de dióxido de indio estaño, el conocido en inglés como ITO, ¿de acuerdo? Habría unos espaciadores. El material como tal es fluido inicialmente, así que con estos espaciadores lo que hacemos es regular el grosor de la capa que queremos generar, que puede ser del orden de unas 20 micras. Cuando iluminamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Finalmente el resultado va a ser que habrá zonas donde tenemos el polímero, aquí vemos estas cadenas, ¿no?, que se han acumulado en estas regiones, y entre las mismas hay unas bolitas, unas vacuolas. El cristal líquido sale rechazado, digamos, de la zona donde se polimeriza y se acumula en las zonas intermedias y en forma de gotitas, droplets, que se llamaría. Hay una diferencia de índice entre lo que es el cristal líquido y este polímero, que es bastante elevado, y esto nos va a dar buenas propiedades de cara a realizar elementos que modulen la fase. Bueno, en principio, algo que tienen este tipo de sistemas es que el cristal líquido, si aplicáramos ahora un campo eléctrico, un voltaje entre los dos electrodos transparentes de las capas que definen lo que es la celda de este material, al aplicar el voltaje, el cristal líquido es un material que es un dipolo y tiende a orientarse en la dirección del campo eléctrico. Esto va a generar una variación del índice entre si aplicamos o no aplicamos voltaje. El índice, la diferencia de índice entre la zona de cristal líquido y la zona sin cristal líquido, la podemos controlar con el voltaje aplicado, ¿vale? Aquí tendríamos un esquema de la eficiencia de difracción cuando no aplicamos voltaje, estamos cerca del 80%, y cuando empezamos a aplicar voltaje, y veis campos eléctricos de voltios por micra, finalmente llegamos a hacer que el índice entre la zona de cristal líquido y la zona sin cristal líquido sea el mismo, ¿vale? Para eso ya se escogen los materiales de manera oportuna con sus índices apropiados. Así que podemos modular la eficiencia de difracción, podemos modular la luz que va en una dirección. Aquí tendríamos un esquema, ¿no? Es decir, aplicaríamos un voltaje entre las dos caras. Si os fijáis aquí, un problema que tienen estos sistemas, que es objeto de investigación, es que los voltajes que hay que aplicar para que este cristal líquido reaccione son muy elevados, del orden de 30 voltios por micra. Teniendo en cuenta que el grosor es del orden de 20 micras, pues os podéis imaginar que los voltajes que hay que aplicar son muy elevados. Así que tendríamos un amplificador de voltaje para aplicar este tipo de señales en este tipo de dispositivos. Bueno, así que parte de la investigación que se realiza es el buscar cómo se puede disminuir estos campos eléctricos tan elevados para que el material y el dispositivo sea lo más portable posible. Bueno, tendríamos un esquema en el laboratorio. Esta sería nuestra celda, que tenéis aquí en esta parte inferior, donde se le están aplicando con estos dos electrodos, estos dos contactos, ¿vale?, la señal que procede de la fuente generadora de señal y del amplificador de voltaje, ¿vale?
a la hora de, digamos que esto es una parte, digamos, bastante química, bastante también de experimental, de hacer mezclas diversas, con una cierta idea, por supuesto, y después probarlas y caracterizar y calibrar. Bueno, además de hacer esto, pues digamos que en el grupo, en general los grupos que trabajan en este tipo de cuestiones, pues lo que se tienen son diversos modelos de cómo reacciona el material a la luz que le incide, cómo se genera el proceso de polimerización y cuáles son los índices finales que vamos a tener en las diferentes zonas de nuestro material, ¿vale? En general, pues lo que tendríamos son sistemas de ecuaciones donde tendríamos aquí phi m es la concentración de monómero, phi sub p es la concentración de polímero, y hay dos fenómenos, digamos, que están interviniendo. Por un lado es la polimerización, que va a ser proporcional a la constante de polimerización del material, que depende del generador de radicales, del colorante, etc., y de la concentración que hay en cada punto de monómero. Y además va a depender del gradiente de concentraciones que haya entre las zonas iluminadas y no iluminadas, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes, que sería la difusión que se va a producir. ¿Vale? Bueno, pues digamos que todo esto son una serie de parámetros que debemos conocer, medir, para poder hacer una simulación lo más precisa posible, ¿no? Bueno, digamos que a día de hoy, pues bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, datos experimentales comparados con lo que predecirían nuestros modelos. Un buen ajuste. Bueno, digamos que algo que también se hace es pues, diseñar sistemas específicos con los cuales uno pueda calibrar estas constantes de difusión o estas constantes de fotopolimerización de los materiales. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, esto sería un dispositivo, un sistema experimental donde lo que hacemos es incidir sobre el material bloqueando una parte y solo exponiendo la otra, de manera que solo esta zona está polimerizando. Recombinamos los dos haces de luz sobre una CCD, tendríamos franjas de interferencia y en función de la exposición, como nuestro material es de fase, este material va generando una diferencia de índice, una diferencia de camino óptico entre estos dos haces y estas franjas se irán moviendo. Bueno, y a partir de aquí podemos deducir, por ejemplo, lo que sería el desfase que se produce y la polimerización, la constante de polimerización y los parámetros físico-químicos del mismo. Bueno, y así pues tendríamos otro tipo de sistemas, ¿no? Simplemente un poco para que veáis cuál es la metodología que se puede seguir a nivel de laboratorio. Digamos que en todo este tipo de cuestiones de materiales holográficos hay dos partes a la hora de modelizarlos. Una es cómo se produce la reacción química y cómo esto lleva finalmente a tener diferencias de índice, diferencias de fase. Y la otra cuestión es cómo interacciona esta diferencia de fase que se ha producido cuando iluminemos con luz, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de caracterizar los materiales, lo normal es que lo que se haga es generar patrones periódicos, que son, digamos, muy fáciles de poder modelar y extraer de ellos información de cómo está nuestro material reaccionando. Cuando tenemos un elemento periódico, hay diversos métodos electromagnéticos rigurosos que se nos sirven para caracterizar la interacción de la luz con el medio, con esta materia. ¿Vale? Nosotros digamos que trabajamos con los diversos métodos. El más simple sería la teoría de ondas acopladas de Kogelny, en la cual se considera que cuando tenemos el elemento de volumen solo vamos a tener dos ondas a la salida. Una será el haz transmitido y otra será el haz difractado. Hay, digamos, teorías un poco ya más precisas que pueden estimar que puedan hacerse más órdenes de fracción. Básicamente esto al final lo que constituye es que el sistema de ecuaciones acopladas que tienes te quedes en el primer orden o en el segundo orden, a nivel cuadrático o a nivel lineal, ¿vale? El modelado más riguroso sería el Rigorous Coupled Wave, el RCW, ¿vale? Bueno, pues digamos que en función del rango de los parámetros que estemos trabajando, pues bueno, pues unos u otros son los que son más convenientes. Adicionalmente, tanto para elementos periódicos como para elementos no periódicos, en el caso más general, pues existen otros métodos electromagnéticos rigurosos de solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Cómo sería el FDTD, el finite... Ahí tengo una pregunta, no sé si. Sí. Sí, ahí lo que nos mostraste es de esto de los hologramas, estoy pensando en
que en los procesos químicos hay mucho sobre la fotografía, ¿verdad? Que mencionas al principio que Sí, ya no existen. Y ahí mi pregunta es, ya ves que antes en los proyectores se utilizaban diapositivas, que normalmente la relevación eran los tradicionales en negativos, ¿verdad? Y pasarlo al sí. papel. Pero en ya era en positivo y ya no se proyectaban en un. La pregunta es, ¿esto que nos muestras tiene que ver con esos procesos o es totalmente distinto de los hologramas? Digamos que en materiales fotosensibles, la fotoquímica pues es un campo muy amplio, hay muchos materiales. Estarían los materiales fotográficos, de los cuales había la versión holográfica y que requerían de un procesado químico posterior, el revelado, hacer el negativo, etcétera. Eso tiene su interés para ciertas aplicaciones todavía en temas de holografía. Y digamos que después están estos otros materiales orgánicos, como los que estoy aquí comentando, que son más novedosos y tienen, digamos, las principales ventajas es que son muy fáciles, digamos, de generarte tú tu propia composición con un laboratorio químico que no sea muy sofisticado. Compras los componentes, los mezclas, bueno, no es tan sencillo, pero digamos que una vez que tienes la receta apropiada, ya calibrada, pues haces la mezcla, lo depositas y no necesitas ya ningún procesado químico posterior. No hay que revelar, el material ya queda totalmente con el patrón que necesitas registrado. Es decir, todo esto forma parte de lo que sería la fotoquímica, ¿no? En un caso concreto, pues los materiales de fotografía, ¿no? De siempre. Ok, gracias. Vale. Bueno, pues nada, siguiendo con el tema, digamos que es posible que en el doctorado pues haya gente que esté trabajando con métodos numéricos, métodos electromagnéticos numéricos rigurosos de solución de las ecuaciones de Maxwell y que conozcáis lo que sería el FDTD. Bueno, digamos que cuando tienes ya componentes o dispositivos que ya no son periódicos, pues el RCW o las teorías de ondas acopladas, pues ya dejan de ser útiles y tienes que, digamos, definir tu mallado y en cada punto del mallado definir los patrones o lo que tengas en cada uno de los puntos. Lo que tienes que, digamos, que decir en cada punto del mallado es el tensor de la constante dieléctrica en cada uno de esos puntos para ver cómo interacciona con el campo electromagnético que incida sobre el mismo. Bueno, aquí veríamos pues, una comparación del FDTD con la teoría de ondas rigurosas, pues para validarlo para este tipo de aplicaciones de medios periódicos. Pero digamos que este ya es mucho más general. Bueno, pasando ya a lo que sería la parte de las pantallas de modulación de cristal líquido, ¿no? Pues inicialmente comentaré cómo funcionan, en qué se basan, cómo las modelamos y cómo las calibramos, ¿no? En un laboratorio y cómo se utilizan después en algunas aplicaciones. Bueno, digamos que las pantallas de cristal líquido, a día de hoy, las que se utilizan, digamos, en fotónica, en aplicaciones de modulación espacial de luz ya más avanzadas, son las que se conocen como liquid crystal on silicon displays. Pantallas de cristal líquido sobre silicio, y concretamente las de alineación paralela, parallel align, el PA que veis aquí. ¿De acuerdo? Nosotros las utilizamos para cuestiones de holografía, de memorias holográficas, de caracterización de materiales, de fabricación de elementos ópticos difractivos, diffractive optical elements. Y digamos que hay diversos tipos de pantallas, es decir, una pantalla de cristal líquido lo que tiene es pues, un material que es el cristal líquido, que es un material anisótropo a nivel dieléctrico y a nivel óptico, es decir, a nivel óptico exhibe birefringencia, diferente índice en función de la dirección en la cual vibre el campo eléctrico, el campo electromagnético, y a nivel eléctrico, pues también en función del campo eléctrico que apliquemos, el voltaje que apliquemos, la dirección del campo eléctrico, la constante eléctrica es diferente. Y eso va a hacer que estos materiales se alineen con el campo eléctrico en función del voltaje que estemos imprimiendo. Estas moléculas de cristal líquido las podemos imaginar como si fueran pelotitas de rugby, ¿vale? Como tenéis aquí en estos diagramas. Y tendrían como un eje largo y el eje perpendicular al mismo, que sería un eje corto, donde hay una simetría circular. El eje largo se corresponde con el eje, digamos, extraordinario del material y el otro sería el eje ordinario. A la hora de ponerlas, estas moléculas de cristal líquido, dentro de una celda,
tendríamos estos vídeos, como antes he comentado, para el HPDLC, que están recubiertos de electrodos transparentes en su cara interior y de una capa de alineado. El material cristal líquido se alinea con esta capa. Si, por ejemplo, ahora tendríamos los dos vídeos que giran 90 grados la orientación de las capas de alineado entre la cara de entrada y la cara de salida, este cristal líquido, por propiedades de, digamos, de los enlaces químicos intermoleculares entre sí, se van alineando estas pelotitas de Rupert siguiendo el giro hasta que formen este ángulo de 90 grados que hay entre la cara de entrada y la cara de salida, ¿vale? Este tipo de celdas son las que se conocen como Twisted Nematic. Y si lo que tenemos es que el alineado en la cara de entrada y la cara de salida es la misma dirección, pues esta alineación va a ser alineación paralela, ¿vale? Que son las que se utilizan en la actualidad de manera mayoritaria. Las Twisted Nematic son las que han sido, digamos, los displays que se han utilizado habitualmente a lo largo de la mayoría de los años. Bueno, en la actualidad seguirían habiendo todavía Twisted Nematic. La separación de las dos caras en estas celdas es del orden de 3-4 micras. Es muy poquito. Tiene unos espaciadores que se encargan de separar estas dos caras. Bueno, aquí tendríamos el esquema de lo que sería una pantalla moderna, ¿vale? Veis que tiene una serie de elementos. Las pantallas de cristal líquido sobre el silicio, lo que sería la parte de atrás es un backplane, que sería como si fuera una memoria RAM, es decir, alto nivel de integración. Y esta memoria RAM, al aplicar la señal oportuna, pues aplica sobre los electrodos que se le definen sobre la misma, que serían los píxeles, una señal de voltaje. Entre la que sería la cara trasera y la cara delantera es donde tendríamos nuestro cristal líquido, y en la cara delantera lo que se tiene es un electrodo común, ¿vale? Así que al final lo que aplicamos es un voltaje entre cada píxel respecto al electrodo común de la cara delantera, y eso es lo que nos va a producir después las imágenes pixeladas que tendríamos en los dispositivos modernos en la actualidad. Porque tengamos un poco órdenes de magnitud, los píxeles de estos dispositivos son muy pequeños, del orden de 10 micras o menos, los hay hasta de inferiores a 4 micras, con resoluciones que pueden ser Full HD, 4K, incluso, bueno, no sé todavía, pero creo que ya hay algún modelo 8K. ¿Vale? Y en general, para las aplicaciones en fotónica, lo que interesa es que estos dispositivos trabajen modulando la fase. Y para modular la fase, en los elementos ópticos, lo que interesa es que el rango de modulación habitualmente sea del orden de 360 grados como mínimo. ¿Cómo funcionan? Bueno, a lo mejor esto ya es algo que es conocido por la mayoría de vosotros, pero bueno, pues si queréis, cualquier cosa me decís por si queréis que lo salte, pero si no, pues continúo. Bueno, en principio, hemos dicho que tenemos dos electrodos. Estos serían los electrodos que definen los píxeles. Aquí tenemos el electrodo común. Cuando aplicamos un voltaje entre estos dos electrodos de las dos caras, si no aplicamos voltaje, las moléculas estarían en alineación paralela. Cuando aplicamos el voltaje, estas moléculas giran porque tienen una constante eléctrica diferente en función del eje largo y en función del eje corto, ¿vale? Bueno, así que tienen un estado de mínima energía que es alineándose con el campo eléctrico aplicado. Si tenemos en cuenta que se trata de un medio birefringente, cuando la luz pasa a través de este medio, aquí tendríamos el campo eléctrico y la polarización del mismo, a lo largo de lo que sería el eje extraordinario, que es este eje largo, en función de cómo está inclinado, el eje extraordinario que ve es más o menos. Por lo tanto, la luz se propaga más lentamente o más rápido. Y es la manera en la cual se modularía la fase, ¿vale? Así que un parámetro característico de estas pantallas que nos interesa medir es el retardo, que va a depender del grosor de la celda, de la diferencia de índice entre el eje ordinario y el extraordinario, que realmente pues, viene dado por el voltaje que estemos aplicando. Bueno, estas pantallas, digamos, son retardadores variables. Así que si uno quiere utilizarlos, lo que haría sería calibrar el retardo que produce en función del voltaje aplicado. Sin embargo, hay otros fenómenos que se van produciendo en la misma. No voy a entrar mucho más detalle, pero digamos que al aplicar un campo eléctrico, si lo miráramos con un microscopio, con un osciloscopio, la señal en función del tiempo, aquí estaremos en las escalas de milisegundos, vemos que, aunque estamos aplicando un voltaje constante, por ejemplo, el gris 255, ¿no? La tarjeta gráfica, que correspondería a un voltaje concreto, realmente la señal no es estable. La señal que, digamos, la fase que se está metiendo en esta pantalla. Además, píxeles vecinos se afectan entre sí, hay efectos cruzados y todo esto, digamos, que hay que analizarlo con mayor detalle para sacar el mayor partido de estas pantallas. Bueno, voy a mostrar uno de los modelos que nosotros hemos ido desarrollando pues, para entender un poco cómo podríamos esto llevarlo a cabo. En principio, para modelar lo que sería la luz en dispositivos donde
digamos, tienes inestabilidades, es más conveniente utilizar el formalismo de Müller-Stokes, que nos permite caracterizar luz despolarizada o luz parcialmente despolarizada, ya que la luz, digamos, al atravesar este medio, pues va a ir cambiando su estado de polarización en función del tiempo debido a estas vibraciones que hemos comentado. Si consideramos que este retardo variable, que son las pantallas de cristal líquido, pues de alineación paralela, pues están las líneas neutras a lo largo del eje X, eje Y, esta sería la matriz del retardador en el formalismo de Müller-Stokes, que la caracterizaría, donde los términos coseno y seno aquí vemos lo que es el retardo. Este retardo hemos dicho que va a variar en función del voltaje y en función del tiempo. La manera más simple de poder modelar estas variaciones en el tiempo es considerar que varía con el tiempo de manera periódica. ¿Vale? Vemos que aquí en esta gráfica, que es experimental, pues realmente se va produciendo un cambio periódico y con un cierto nivel de fluctuación, ¿no? Que es el parámetro A que tenemos aquí, que es lo que vamos a llamar el flicker o fluctuación. Así que si tenemos en cuenta que el tiempo característico cuando hacemos medidas en óptica es mayor que el tiempo de estas oscilaciones, lo que realmente estamos tomando en general es el valor medio. Si hacemos el valor medio de este coseno, de este retardo que varía en el tiempo según esta función triangular, pues nos quedaría una función, digamos, una matriz que dependerá, como después lo mostraré, de esta fluctuación y del retardo medio en torno a esa fluctuación. Estas pantallas son por reflexión, ¿vale? Si tenemos en cuenta el sistema de referencia a derechas para la ida y para la venida, esta sería la matriz de inversión, y multiplicamos las diversas matrices y el vector de Stokes de la luz a la entrada, seremos capaces de obtener el vector de Stokes a la salida. ¿Vale? Este sería el vector de Stokes a la entrada y este sería el a la salida, teniendo en cuenta pues, todo el desarrollo matemático que estoy intentando justificar. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos el retardo, bueno, la fluctuación del retardo y este sería el retardo medio dentro de ese periodo. Así que tenemos dos parámetros que tendríamos que caracterizar para cada voltaje. Bueno, en principio esto se hace con un montaje bastante simple. Tendríamos luz que incide linealmente a 45 grados de las líneas neutras de nuestra pantalla, que es algo que nosotros podemos medir en el laboratorio. Y caracterizando la luz a la salida bajo esta configuración, pues somos capaces de poder deducir estos parámetros de este modelo. El retardo medio y el flicker. Bueno, hemos desarrollado modelos un poco más completos recientemente porque lo que también nos gustaría es poder, en el propio método de medida, determinar cuál es la orientación del alineamiento paralelo. ¿Vale? Bueno, directamente lo que tenemos en cuenta es que estos dispositivos son no absorbentes, solo modulan la fase. Si esto es así, la matriz que caracteriza un dispositivo no absorbente es una matriz unitaria y se puede descomponer como un retardador rotado multiplicado por una matriz de rotación. Si tenemos en cuenta que la luz incide en el camino directo y después se refleja, la matriz de la reflexión es, en el camino recíproco, es la traspuesta de la matriz directa, nos queda este sistema que tenemos aquí. Esa sería la matriz que nos caracterizaría nuestro dispositivo. Y en esta matriz lo que tenemos es la matriz del retardador con el retardo. Este retardo pues, puede tener también el parpadeo que hemos visto antes, es la matriz básicamente que hemos visto antes. Y el término nuevo es que esta matriz estará rotada. En general, un ángulo θ, donde este θ es el ángulo de orientación del director. ¿Vale? Así que ahora nuestro modelo tiene un parámetro más. Bueno, pues simplemente teniendo en cuenta la matriz, bueno, el vector de estos de la luz de entrada, podemos deducir cuál sería el vector de estos de la luz a la salida. La matriz, bueno, el vector de estos de la luz a la salida nos sale muy simple si lo que consideramos es luz circular de entrada de extógena, ¿vale? Que sería representada por este vector de Stokes. A partir de este vector de Stokes de la luz a la salida, donde vemos que tenemos los parámetros A, retardo medio y θ, el ángulo director, manipulándolos algebraicamente de la manera apropiada, podemos obtener estos tres parámetros que nos definen nuestro dispositivo. Bueno, con un sistema bastante simple que nos puede permitir medir las características polarimétricas de la misma, podemos obtener estos tres parámetros. ¿Vale? Aquí tendríamos una pantalla que está líquida de las que utilizamos nosotros y hay muchísimos grupos de investigación en el mundo, que son las pantallas Pluto de la marca HoloEye, que es de Alemania. Y bueno, pues aplicando los voltajes oportunos, etcétera, que podemos regular, pues tendríamos, digamos,
diversas medidas. Estos serían los parámetros de estos que mediríamos para la pantalla sin girar y para la pantalla girada. Aquí está girado unos 12 grados. Y bueno, pues con todo el procedimiento de calibración previo podemos determinar el retardo medio y determinar el flicker, que sería esta fluctuación no deseada que tienen estas pantallas por otros motivos que, bueno, no voy a entrar en detalle en los mismos. Pero bueno, digamos que en función del tipo de señal que le apliquemos, estas pantallas pues exhiben este tipo de fluctuaciones. Y podemos determinar también pues este 0 grados o 12 grados, ¿vale? Estas serían las curvas que hemos obtenido para cada uno de los dos casos en estas pantallas, una que la teníamos sin girar y otra girada. Bueno, esto habríamos demostrado un procedimiento para poder caracterizar estas pantallas. Bueno, habría otra serie de modelos, este me lo voy a saltar. Vamos a ir más adelante para ver alguna aplicación. Bueno, digamos que una vez que uno tiene caracterizado lo que sería el funcionamiento de la pantalla, pues uno lo que puede hacer es pues, predecir para aplicaciones diversas el resultado que quieres, que debes aplicar, qué voltajes debes aplicar para obtenerlos con la pantalla. Bueno, pues, por ejemplo, una aplicación que se utiliza mucho en las pantallas a día de hoy es para hacer control de la polarización de los haces de luz. Así que aquí, por ejemplo, estamos determinando, aquí sería la simulación, es la línea continua y discontinua es los valores experimentales. Vemos que hay un buen ajuste. Y aquí lo que queríamos es ver para diversas longitudes de onda bajo qué ángulo de incidencia tenemos que incidir, de manera que podamos recorrer un meridiano completo de la esfera de Poincaré, ¿vale? Generar toda una serie de estados de polarización, ¿vale? Otras aplicaciones pues, serían para óptica difractiva. En óptica difractiva, pues, por ejemplo, un elemento que interesa en interconectores es lo que serían las redes Blaise o redes de dientes de sierra, que es el equivalente a un prisma. Así que en función de la pendiente de la red de Blaise, del periodo de la red Blaise, que sería el equivalente a nivel difractivo, pues podemos hacer la deflección de la en ángulos diferentes, ¿no? Bueno, pues digamos que una vez que conocemos todas estas cuestiones que hemos visto previamente de los parámetros de la pantalla, del desfase que se produce, del retardo medio y la fluctuación, nosotros podemos generar nuestras redes de difracción de manera que sean el máximo de eficientes y saber cuál es el nivel de fluctuación o de flicker que va a haber en las mismas. Bueno, tendríamos el sistema experimental para hacer la medición experimental que aquí tenemos, es decir, enviaremos, por ejemplo, luz de un láser, por ejemplo, el láser rojo, un haz colimado, tenemos aquí nuestra red de difracción con un cierto periodo, estas redes Blaise, y lo que hacen es, si nos vamos al foco de una LED que pusiéramos aquí, de una lente que pusiéramos aquí, podemos separar el orden 0 del orden 1. El orden 1 es donde querríamos enviar la luz a través de esta red Blaise. Si aquí ponemos esto con un radiómetro conectado a un osciloscopio, podemos ver la señal cómo está fluctuando en función del número de niveles de gris, cómo aumenta la eficiencia de difracción. A medida que aumentemos el número de niveles, la red es más continua y, por tanto, es más parecida a un prisma y es más eficiente. Y vemos este flicker, bueno, este parpadeo, que en principio sería no deseado, pero bueno, que tampoco es muy excesivo. Pues con los modelos que hemos desarrollado, pues todo esto más o menos lo podemos predecir. Bueno, y ya, digamos, habríamos comentado algunas aplicaciones de lo que es la pantalla en óptica difractiva y en control de polarización. Ahora voy a ver, pues, algunas aplicaciones de las mismas para cuestiones donde además intervienen los materiales fotosensibles. Bueno, en principio, bueno, con esto, digamos, pues más o menos yo creo que ya habré dado bastante, una panorámica más o menos amplia. Así que, bueno, voy a ver ya alguna de estas últimas aplicaciones. Concretamente voy a comentar lo que sería el almacenamiento holográfico de datos. Bueno, digamos que en almacenamiento holográfico de datos lo que tenemos es un patrón de datos binarios que nosotros queremos almacenar, ¿vale? En los sistemas, digamos, usuales, lo que hacemos es, de manera serial, por ejemplo, en un disco duro, pues vamos almacenando los unos y ceros, cambiando el campo magnético a lo largo de las pistas de nuestro disco duro, ¿vale? Con todos los transductores oportunos para generar la magnetización oportuna sobre esta capa magnética del disco duro. Bueno, digamos que a nivel óptico, nosotros lo que podemos hacer es mostrar estos unos y ceros de la información que queremos almacenar en forma de imagen, en forma de página bidimensional,
sobre un dispositivo como sería una pantalla moduladora de cristal líquido. Cada píxel sería un bit y en esta pantalla, pues cada bit, pues digamos el 1 y el 0, pues vendría caracterizado por dos niveles diferentes de transmisión de intensidad, de fase o de otra propiedad que queramos modular. Si la información de esa pantalla, esa página binaria de datos, hacemos la imagen de la misma sobre nuestro material fotosensible, que hemos comentado previamente, quedaría esa información registrada en este material. Y este material, digamos, pues sería nuestra memoria. En este caso sería una memoria holográfica, ¿vale? En general lo que se almacena en estos materiales es la transformada de Fourier de la página de datos, porque es una información que, digamos, es más robusta. Por ejemplo, imaginemos que nuestro material se raya. Si lo que hemos almacenado es la transformada de Fourier, ese rayado no afecta a los bits directamente, afecta a alguna de las frecuencias que se haya almacenado en el mismo. Así que digamos que ese error afectará a la señal ruido general de los bits de la página de datos, pero no localmente queda eliminado ninguno de ellos. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una información que fuera binaria de intensidad y hacemos la transformada de Fourier de la misma? La transformada de Fourier, el orden cero o el término de continua es el valor medio de la señal. Así que si lo que tenemos son ceros y unos, el valor medio sería 0,5. Y todo eso es energía que va a la frecuencia cero. Así que en la frecuencia cero tendremos mucha energía. La mitad de la energía generalmente va a ir al orden cero. Y a las otras frecuencias sería mucho menor. Así que hay un rango dinámico muy diferente entre lo que sería la frecuencia cero, el término de continua, frente al resto. ¿Qué es lo que se hace para evitar esto? Pues lo que hacemos es alguna estrategia para que la señal realmente no sea una señal binaria de intensidad, sino que tenga otra codificación. Pues, por ejemplo, una codificación sería la que aquí tenemos. Ternaria, aquí esta es la Hybrid Ternary Modulation, en la cual lo que hacemos es los ceros, que sería que no transmiten luz, los codificamos como luz que no pasa, y los unos, que es donde sí que pasa luz, los codificamos como una diferencia de fase de 0 y pi. 0 y pi, a nivel de lo que sería la señal, pues será como tener un +1 y un -1. Así que el valor medio es 0. De esta manera eliminamos con esta modulación el término de continua. ¿De acuerdo? Bueno, con las pantallas de cristal líquido esto se puede hacer. Las pantallas de alineación, digamos, que hemos comentado antes, de Twisted Nematic, esto se podía hacer. Si hiciéramos, digamos, el modelado y el cálculo de cómo modulan estas pantallas, veríamos que en el plano complejo permiten, bueno, la trayectoria que describiría en función del voltaje sería una trayectoria que es como una espiral, ¿vale? Así que, por ejemplo, para un voltaje determinado que partiéramos del origen, esto sería nuestro cero, y para otros voltajes determinados que enviáramos, tendríamos una diferencia de fase de pi, ¿vale? Tenemos aquí el plano de los fasores con igual transmisión, que eso es lo que nos interesaría. Esto, digamos, que con las pantallas tradicionales de Twisted Nematic, aquí vemos una que, digamos, utilizamos en su momento, pues esto es posible y está demostrado. Y lo que a nosotros nos interesaba en este trabajo es, digamos, el mostrar si esto es posible con las de alineación paralela. Bueno, con las de alineación paralela lo que hacemos es comparar el registro en una memoria holográfica con la modulación binaria de intensidad, ceros y unos, frente al ternario que os acabo de describir. Bueno, se hace la calibración, encontramos el retardo para el voltaje que estemos aplicando en función del nivel de gris, las fluctuaciones y tendríamos una serie de curvas que después, bueno, pues una vez que has calibrado puedes utilizar estas curvas para predecir el comportamiento en función del voltaje de la pantalla. Bueno, lo que vemos es que en función de cómo coloquemos diversos elementos externos de polarización y los voltajes que enviamos, podemos hacer funcionar muy bien la pantalla de alineación paralela para modulación binaria de intensidad. Esta sería la representación en el plano complejo, donde vemos que para algún nivel de gris podemos tener un 0 y un 1 de transmisión, ¿vale? Con un contraste muy bueno, ¿vale? El contraste viene a ser del orden de 1 frente a 50, lo cual está muy bien. Y para el modo, digamos, ternario, en estas pantallas de alineación paralela no es posible obtenerlo, aunque sí que se podía obtener antes con la Twisted Nematic. Lo que tenemos es que la modulación en función del voltaje describe un círculo y al describir este círculo, digamos que si nos quedáramos que pasase este círculo por el cero,
lo que no vamos a tener es dos puntos que tuvieran una modulación de diferencia de fase de pi. Si queremos tener modulación de diferencia de fase de pi, lo que tenemos que hacer es que este círculo no acabe de pasar por el cero, ¿vale? Así que el contraste es menor, ¿vale? Esto en la representación del plano complejo, y esto sería viendo la curva de intensidad, que es la continua, y la curva de la fase, que sería la discreta, ¿vale? Donde vemos que, por ejemplo, entre este punto y este punto, que serían los unos, hay una diferencia de fase cercana a pi, y este sería el punto de cero, donde tendríamos poca transmisión de intensidad cercana a cero. ¿Qué hacemos en memorias holográficas? Bueno, pues digamos que tenemos nuestra página que mostramos sobre la pantalla de cristal líquido, que hemos calibrado y sabemos qué señal le tenemos que enviar para modular apropiadamente la información. Y tendríamos un sistema láser que dividimos en dos haces. Uno sería un haz de referencia y otro es el haz que viene de la pantalla, que sería el haz objeto. Sobre la pantalla, digamos que aquí tenemos sistemas ópticos, no voy a entrar en detalle, lo que hacemos básicamente es la transformada de Fourier de lo que tengamos de la página de datos sobre el material. Esta transformada de Fourier interfiere con una onda plana que viene de la de referencia. Y de esta manera queda grabado en un patrón de interferencias la información sobre nuestro material. Cuando después queramos recuperar esta información, ¿qué haremos? Lo que haremos será, cerraremos el haz objeto, lo que hacemos es iluminar con el haz de referencia oportuno bajo el ángulo bajo el cual se almacena esa información. Esto hace que la luz se difracte de tal manera que recuperamos la información de la página de datos, más bien de su transformada de Fourier. Si ahora lo que hacemos es pasar la información al plano focal de una lente que pusiéramos, esta lente lo que hace es la transformada de Fourier de la información que viene de esa página de datos, que era otra transformada de Fourier. Transformada de Fourier sobre transformada de Fourier, lo que nos permite es volver a recuperar la información que había de página de datos inicialmente sobre la pantalla, ¿vale? Y eso es lo que recuperaremos con nuestra pantalla, con nuestra cámara. Bueno, así que lo que tenemos es un sistema de almacenamiento holográfico donde en paralelo y a la velocidad de la luz podemos recuperar la información registrada. Si ahora cambiásemos el ángulo del haz de referencia, por ejemplo con un espejo aquí que podemos girar, para cada página de datos podemos cambiar el ángulo y podemos, por tanto, cambiar la condición de selectividad de Bragg. Y cada página se puede recuperar de manera independiente. De esta manera, nosotros no tenemos aquí, digamos, la infraestructura, pero se pueden almacenar del orden de 1000 páginas o más. Teniendo en cuenta que estas pantallas tienen del orden de 1 millón de píxeles, podemos ver que aquí la cantidad de información almacenada sería... Perdón. Sería muy elevada. Bueno, pues por acabar, digamos que hemos hecho la prueba de lo que sería el almacenamiento con binario de intensidad. Digamos, incorporando los materiales fotosensibles, los fotopolímeros que hemos visto antes. Esto sería, digamos, la imagen de lo que obtenemos sobre la CCD, donde se ven estos bits. Y aquí tendríamos la distribución de ceros y unos del histograma. En principio deberíamos tener algo binario, es decir, debería haber solo ceros o solo unos, sin niveles de gris intermedios, ¿vale? Pero bueno, al final digamos que el sistema óptico tiene sus pérdidas y, bueno, pues estos ceros y unos se acaban teniendo zonas que se mezclan entre sí, que serían los bits erróneos que teníamos en nuestro sistema. Bueno, pues, por ejemplo, con el binario de intensidad podemos tener un bit error rate menor de 10 a la menos 2, que con código de corrección de errores pues, podríamos llegar a 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Y con el otro sistema, con la codificación esta híbrida, ternaria híbrida, pues bueno, el error es mayor, pero sigue estando dentro de los valores aceptables. Bueno, yo creo que con esto, digamos, habría otras aplicaciones que tenía por aquí incluidas, pero bueno, con esto podríamos ver también pues, una aplicación en información, en procesado de información y almacenamiento de información que digamos que yo creo que tiene más que ver con el tema del posible de alguien que esté en sistemas digitales. Aquí tenemos otras aplicaciones que a lo mejor estarían más en otros temas de óptica, ¿vale? Bueno, pues... Bueno, pues con ahora, esto pues yo creo que cualquier cuestión que tengáis pues estaría abierto a las preguntas que queráis hacer. bueno, pues te agradecemos tu presentación y tu tiempo. Sí, pasamos a la cuestión de preguntas.
No sé quién quiere preguntar, adelante. A ver, voy a ver si... Está Martina, adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Donde comentaba la parte de la fabricación de los materiales con polímeros. No sé si podría poner el slide donde está el, el voltaje que tiene que incluir por unidad de área. Lo del HPDLC del principio. Sí. A ver si... No hay problemas con el tema de los dos monitores. Ahora he perdido... A ver dónde lo tengo. Voy a cerrar. Y voy a volver a abrir la presentación. A ver si la puedo sacar. Mientras Sí, de otra vez, ¿no? realizo la pregunta. Comentaba que una de la problemática ahí era el alto voltaje que se tenía que aplicar por unidad de área, ¿no? Esta de Que aquí, era, ¿no? digamos, uno de los... no, más adelante. Esta, sí. Que decía que se ocupaba un alto índice de voltaje. En Sí. este caso, no sé si hayan explorado el uso de materiales organometálicos y de ser así, ¿es posible utilizar alguno de estos para reducir esos niveles de voltaje? A ver, yo no soy realmente el experto en la parte química y otros miembros del grupo que son los que se encargan de la parte química. Sé que estamos en colaboración con un centro de química en otra universidad cercana a la de Alicante que hacen complejos organometálicos, bases Schiff, sería, digamos, la denominación concreta, y que, bueno, pues los están intentando optimizar para alguna de las composiciones, entre ellas el HPLC, pero creo que también como si fueran, digamos, nanopartículas que se añadirían al polímero para darle otro tipo de propiedades, de mayor estabilidad, mayor modulación de índice. ¿Vale? En concreto, aquí lo que, digamos, vamos utilizando son algunos de los aditivos que hay en la literatura y que vienen a ser, en cierto modo, que si pones el material en una condición en la cual casi está con más iones, se consigue que el voltaje a aplicar sea menor. La cuestión es que si pones menos iones, ¿cómo se llama? La constante de ruptura dieléctrica también disminuye. Y los campos eléctricos que aquí se están produciendo son muy elevados, así que tienes el riesgo de cortocircuitarlo. ¿Vale? Eh, pero sí, digamos que complejos organometálicos se están investigando en el grupo, aunque no sé hasta qué punto estamos en este tema en el HPLC. No sabría asegurártelo ahora si estamos... Yo creo que sí, las bases de IFPI también otro compañero la estaba probando con este tipo de materiales, pero no tengo ahora constancia concreta. Ok, muchas gracias. Y tenemos algunas preguntas en el chat. Dice, no sé si ahí lo puedes ver, Andrés, en el chat. Andrés, Es que no sé, la verdad es que bueno, lo voy a leer yo, lo voy a leer. Dice, no acabo de ver. bueno, lo voy a leer yo. Lo tengo por aquí Dice, medio oculto. otra pregunta para el doctor Márquez. Los moduladores espaciales de luz comúnmente se configuran para modelar amplitud o fase. ¿Hay alguna manera una manera para que se puedan modular ambas? Además, es necesario realizar algunas correcciones de linealización o algo así por software. La pregunta lo hace el doctor Víctor Hugo Díaz. Sí, bueno, la pregunta es muy buena, sí. Digamos que las pantallas, como bien dice, en principio lo que tienes es un grado de libertad para controlarlas, que es el voltaje que aplicas. Si quieres controlar la amplitud y quieres controlar la fase, necesitas tener dos grados de libertad para poderlo controlar de manera independiente. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la modulación esta híbrida ternaria que estaba explicando para las pantallas de alineación paralela,
algo que, digamos, mostraba era que era difícil poder controlar el tener desfases de pi con igual transparencia al mismo tiempo que tienes algún otro nivel que puedas aplicar en el cual no pase la intensidad, ¿vale? Así que ahí estaremos intentando compaginar amplitud y fase. En la relación paralela, digamos, es muy difícil que puedas tener, con un solo grado de libertad, puedas manejar estos dos de manera interesante, ¿vale? Con las de Twisted Nematic, las antiguas, que digamos ahí lo que hay es un acoplamiento debido a esta hélice que se produce, la representación de cómo cambia la modulación en el plano complejo son líneas espirales, que para este tipo de cuestiones pues, te puede permitir tener un poquito más de posibilidades de combinar amplitud y fase. Pero siempre es un parámetro de control, así que nunca va a ser nada perfecto. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues codificas la información de amplitud en la fase con alguno de las codificaciones de holografía digital o haces el cálculo de un elemento de amplitud compleja con métodos iterativos como el Kerber-Saxton u otros para ver cuál sería la fase, el patrón de fase que te generaría en un cierto plano el patrón de amplitud compleja que tú estás deseando. Así que digamos que perderás ancho de banda en la pantalla, perderás alguna otra cuestión, porque al final, como tal, la pantalla solo te puede permitir un parámetro de control que es el voltaje. Es un poco las estrategias que siguen. O tienes dos pantallas, la luz viene de una primera que la tienes modulando en fase, proyectas sobre otra segunda pantalla que te modula en intensidad, tienes que tener una alineación píxel a píxel, que es complicado, ¿no? Porque son píxeles pequeños, 8 micras, y en ese caso, pues bueno, pues con dos pantallas, cada una de ellas pues tiene un control de voltaje independiente, una te funciona para modular la amplitud y otra te permite modular la fase. Así que esa sería la opción, digamos, más completa, pero también más compleja y más cara. Muy bien, aquí hay otra pregunta muy interesante, referido a lo que investigan aquí en el CITEDI. ¿Es común o posible utilizar luz blanca para el procesamiento óptico de información? ¿O es necesario siempre usar luz coherente? O sea, esa es una pregunta interesante porque aquí parece que no usan luz coherente. Sí, eso ya es un poco del sistema óptico, cómo lo combines. Es decir, por ejemplo, si tú vas a trabajar o sea, con un plano de Fourier, o sea, si vas a, por ejemplo, a hacer procesado en el plano de Fourier, como lo que haces es una transformada de Fourier, si la luz es no coherente espacialmente, esas frecuencias en ese plano transformado ya no están bien definidas, sino que serían como manchas que se solapan entre sí. Así que esa sería una limitación si uno trabajara con un procesador, digamos, tipo 4F, un procesador clásico convergente. ¿Cómo hacerlo con luz incoherente a nivel óptico? Pues hay sistemas, ¿no? Pero digamos que creo que no son muy flexibles y no son muy habituales. Lo normal es que uno tenga que trabajar con luz coherente. Bien, muchas gracias por su respuesta. No sé si alguien más de los que se conectaron tiene alguna otra pregunta, porque aquí también hay otras preguntas. Adelante. Ahí tiene el doctor Una pregunta, perdona, Rigo. una pregunta que antes me comentaba Adelante, Víctor, que adelante. también es interesante de cara a ver las limitaciones, beneficios y desventajas, ¿no? De todo este tipo de dispositivos tecnológicos. Hablaba de la uniformidad espacial, entiendo yo. O sea, digamos, las pantallas las calibras. Para hacer una buena calibración de la pantalla no solo tienes que saber el retardo frente al voltaje que te introduce, sino que además uno debería calibrarla en cada punto a lo largo de toda la extensión XY de la misma. Porque por cuestiones de fabricación y sobre todo debido a que en óptica, en fotónica, uno trabaja con longitudes de onda de la luz en el visible, que son longitudes de onda del orden de 500 micras, cualquier pequeña deformación que se produzca, eso repercute en generación de aberraciones en el frente de onda. Así que lo que se hace, y bueno, por ejemplo, en México hay grupos de interferometría, de caracterización muy buenos, pues es medir pues, con métodos diversos, entre ellos de interferometría, la plenitud
de estas pantallas para después compensar la falta de uniformidad que puedan tener, ¿vale? Eso ya cuando uno quiere ir a aplicaciones llegando al máximo posible de las capacidades, ¿no?, que te ofrece la pantalla. Muy bien, el doctor Juárez, que también es parte del equipo de laboratorio del doctor Víctor Hugo Díaz, también que tiene una pregunta. Adelante. Hola, pues antes que nada, un saludo al doctor Márquez, qué gusto verlo, y pues más que nada agradecerle por su tiempo para presentarnos su trabajo. Y bueno, un poquito al respecto del tema que nos ha presentado. Usualmente se piensa de las aplicaciones de los moduladores espaciales de luz, aunado al tema de aplicaciones en holografía. Y digamos que como que al público en general, pues nos viene a la mente las pantallas, los displays holográficos, para aplicaciones, por ejemplo, de entretenimiento o de comunicación. Pero se pierde un poquito la importancia o la relevancia que esta tecnología de moduladores espaciales de luz tiene en metrología, y en la generación de haces adifraccionales, que se emplea muchísimo, que ha revolucionado las comunicaciones. Entonces, un poquito como para hacer, ampliar el panorama, cómo es que las tecnologías, el estado, digamos, actual de las tecnologías de moduladores espaciales que se tiene para aplicaciones distintas a la metrología, distintas a las comunicaciones, a los sistemas de comunicación. Por ejemplo, el de almacenamiento holográfico que nos comentaba, y un poquito, digamos, sobre pantallas o displays holográficos. No sé si tenga alguna información sobre cómo es el estado de avance o de desarrollo de estas aplicaciones. Sí, bueno, en principio, o sea, digamos que en función de la aplicación, o sea, yo aquí he comentado lo que son las pantallas de cristal líquido, ¿no?, que es uno de los artefactos, digamos, de moduladores espaciales de luz. Es decir, al final hay un montón de aplicaciones como las que tú comentaste en metrología, donde lo que uno quiere hacer es modular un frente de onda para meter información en el mismo, que después te puede ser útil para multitud de cuestiones, pues para comunicaciones ópticas o para detectar planitudes en espejos que quieres medir la esfericidad de los mismos, otro tipo de cuestiones. Bueno, además de las de cristal líquido, pues están, por ejemplo, las basadas en microespejos deformables, ¿no? Los Digital Light Projectors, DLP, o DMDs, Deformable Mirror Devices, de Texas Instruments, que es posible que también los conozcáis, ¿no? Digamos que cada una de estas técnicas tienen sus ventajas y desventajas. Digamos que si uno quiere obtener modulación de fase, por ejemplo, los DMDs, estos espejitos, no es fácil conseguir a partir de ellos, por la manera en la que funcionan, modulación de fase. Con las pantallas de cristal líquido sí que es posible. Las pantallas de cristal líquido, el que yo he descrito aquí, básicamente son las que se llaman nemáticas, que son lentas. Digamos que si uno quiere ir a velocidad de refresco superiores a periodos de 10 milisegundos, empiezan a mezclarse los diversos frames. Si uno quiere ir más rápido, tendría que utilizar ferroeléctricas. Las ferroeléctricas puedes ir a kilohercios, pero entonces son binarias. Así que hay capacidad de irse a otro tipo de tecnologías en función de la aplicación. Si, por ejemplo, queremos hacer lo que tú comentabas, ¿no?, también displays holográficos, pues en general lo que uno hace es que trabaje, o sea, lo que envías es la imagen que quieres después proyectar a una cierta distancia, la transforma de Fourier de la misma en forma de fase. Así que un poco el dispositivo que he comentado pues va al guía. La tendencia es a que el píxel sea más pequeño, así que aquí yo lo que estaba mostrando eran los Full HDs de 8 micras, que son los que tenemos en el laboratorio y los que tiene la gente en su gran mayoría, ya sea esta marca o sea Hamamatsu o sea Santec o sea otras de las que hay en el mercado. Y después están también las 4K, es decir, está también la resolución 4K, en las cuales los píxeles acostumbran a ser del orden de 4 micras, ¿vale? Que son las que, en principio, pues imagino que se intentarán trasladar al tema de los displays holográficos. Y digamos que es lo que hay en el mercado a día de hoy. 4K, Full HD
y este tipo de resoluciones, y básicamente cristal líquido, si no ya te vas a los DMDs. Son las que después hay otras más específicas para algunas cuestiones de control de aberraciones, espejos deformables de membrana, etcétera. Pero esas ya son muy orientadas a aplicaciones más específicas. Aquí esta que he comentado sería como una general purpose, ¿no? Como que te vale para casi todo, aunque es posible que para una aplicación concreta pues no sea la mejor. Muchísimas gracias por esta información que nos comparte de su trabajo. Y bueno, también una pregunta quizás también un poquito como conceptual es, a veces recientemente se ha pensado sobre la posibilidad de que las computadoras digitales sigan avanzando en términos de que los transistores están alcanzando tamaños tan pequeños que físicamente ya va a ser imposible que sigan haciéndose más pequeñitos. Y pues se está considerando que algunos procesos de cómputo que realizan las computadoras digitales se realicen nuevamente empleando computadoras analógicas. Haciendo un poquito contraste sobre los sistemas ópticos, pues de una u otra forma se emplean los dos enfoques, ¿no? Uno es la parte, digamos, analógica, óptica, que se pueden hacer operaciones muy complejas quizás en la computadora, como las transformadas de Fourier, de una manera muy rápida, súper precisa y continua, empleando sistemas ópticos, y luego digitalizar y realizar operaciones posteriores empleando sistemas digitales. Con el aspecto de almacenamiento analógico, nos comentaba en su presentación que las pruebas que han realizado es grabar patrones binarios. La pregunta es, ¿esta es un requerimiento, tiene alguna, se entiende que es para que esté en compatibilidad con los sistemas digitales posteriores, cuando se recupera la información, o si podría ser también conveniente o más conveniente en este contexto que platicaba sobre la posibilidad de que parte de los cómputos que realizan las computadoras digitales actuales se devuelvan a procesos más eficientes analógicos para el almacenamiento de información holográfico. ¿Eso eso sería posible? ¿Eso sería conveniente? Bueno, en el tema este del almacenamiento de información y de procesado de información, digamos que a lo largo desde que yo empecé, digamos, que acabé la carrera, empecé con la tesis, ha habido sus idas y venidas, ¿no? Que leyendo un poco la literatura previa, la historia un poco de todos estos temas de procesado óptico de información, holografía, etcétera, desde los años 60, pues digamos que viene algún concepto nuevo, algún dispositivo nuevo, la gente se pone a investigar de manera intensiva, ¿no? Como loco. Después la fiebre baja y deja de ser un hot topic. Así que, por ejemplo, el almacenamiento holográfico de datos hace 10 años, hace 20 años hubo un pico, después bajó. Hace 10 años volvió a haber otro pico, después ha bajado. Hay grupos en concretos que siguen apostando por cuestiones del almacenamiento holográfico de datos, pues porque, digamos, es inherentemente paralelo y si el material es bueno, que es uno de los problemas que hay en este tipo de tecnologías, y tiene la densidad y la estabilidad suficiente, pues podría ser realmente muy ventajoso, ¿no? Hay grupos digamos, en Japón, mayormente, que siguen publicando en estos temas. Muchos grupos que había antes en otras zonas del mundo han dejado de publicar. Yo aquí he mostrado, digamos, el esquema más, como digamos, más convencional, el esquema de binario de intensidad. Pero realmente, si uno tiene una buena señal ruido en la pantalla, en el material y en el sistema, uno puede almacenar la información de manera multinaria. Así que, igual que en comunicaciones ópticas, pues tú tienes métodos de encuadratura, etcétera, digamos que en un slot de tiempo, pues tú puedes tener almacenado varios códigos posibles, ¿no? Aumentas la densidad. Pues digamos, a nivel de almacenamiento óptico holográfico, eso también se hace. Sí.
combinan aspect Bueno, fase, por ejemplo, multinarios de fase, y eso se hace. A nivel de opciones de procesado analógico, salvo algunas operaciones concretas, entiendo yo, como la transformación de Fourier, que es inherentemente, o sea, es, digamos, es natural, ¿no? Para un sistema óptico poderlo hacer, es posible que sea muy difícil que podamos ir con este tipo de sistemas, tal como los que yo he podido mostrar, que podamos llegar a hacer computación realmente interesante, porque, digamos, no nos da la flexibilidad que nos dan los ordenadores digitales. Eso no quita que a nivel de nanofotónica, con materiales no lineales, modulables con campos eléctricos que aplicas, etcétera, puedes hacer como si fueran chips fotónicos. Eso sí, eso a lo mejor sí que va a ser viable. Lo que sí que a lo mejor permite a día de hoy es la interconexión, por ejemplo, en sistemas de comunicaciones por fibra óptica. A través de estas pantallas que he descrito, pues lo que uno puede hacer es hacer interconectores reconfigurables, ¿no? Estas redes de difracción Blaze que he comentado previamente, en función del periodo de las mismas, uno lo que hace es que la luz vaya a un punto u otro, vaya a una fibra u otra. Y gran parte de la complejidad, digamos, por ejemplo, en redes neuronales, etcétera, es generar una buena trama de interconexiones que uno pueda reconfigurar. Así que hay algunos nichos concretos donde lo que he explicado puede fomentar el tema de sistemas de computación que hagan de híbrido con los digitales electrónicos, y otras partes, digamos, que ya no son posibles, pues serían con estas técnicas de nanofotónica, metasuperficies sintonizables y otros campos que están surgiendo, de materiales no lineales, etcétera. bueno, por cuestión de tiempo, una o dos preguntas más. También le seguimos agradeciendo el tiempo al doctor Andrés. Por aquí voy a hacer una pregunta bueno, le voy a ceder las dos últimas preguntas serían entonces de Martín y del doctor Víctor Hugo Díaz. Adelante, Martín. Gracias. Una pregunta, doctor Márquez. ¿Los correladores ópticos o optodigitales para el procesamiento de imágenes siguen en uso o es ya una tecnología obsoleta? Gracias. Es un poco como lo que estaba comentando antes del tema de las memorias holográficas. A día de hoy, digamos que si uno mira el índice de publicaciones de correladores ópticos, pues no sé cuál será, no me he puesto a mirarlo, pero debe ser bastante bajo. Es decir, están los procesadores convergentes, los procesadores 4F, los Joint Transform Correlator, JTC, que hubo un momento, yo cuando empecé hace 20 años con mi tesis, pues digamos, había un montón de muchos grupos, ¿no? El grupo donde yo me formo, digamos, que investigaba justamente en este tipo de cuestiones de correladores ópticos, ¿no? Eso ahora hay mucho menos dedicación, ¿no? Pues poco por lo que comentaba, ¿no? Digamos que un sistema óptico es algo grande, caro, el alineado no es obvio, ¿no? Tienes que mantener todas las cuestiones y no es multipurpose, ¿no? Si hay un propósito concreto, pues por ejemplo para hacer un tracking, etcétera, pues ahí digamos que sería un ordenador específicamente orientado y puede ser interesante y es donde se puede estar publicando en la actualidad, pero ya en un ámbito o nichos más específicos, ¿no? No sé, bueno, ¿se Gracias. explicó la pregunta, Martín? Sí, gracias. Aquí tengo en el chat otra pregunta del doctor Víctor Hugo Díaz. Dice, en cuanto al modelado matemático de los materiales fotosensibles o modeladores espaciales de luz, en su grupo de investigación requiere de técnicas de cómputo para optimización y o procesamiento masivo de datos. Sí. Sí, dentro del grupo, digamos que hay gente que es más de la parte de química, otros que estamos a lo mejor más en la parte de sistemas y las pantallas, como sería mi caso, y aplicaciones. Y hay unos cuantos miembros del grupo que son, digamos, expertos en temas de computación intensiva y métodos electromagnéticos numéricos, como los que he podido comentar, ¿no? Y bueno, pues programan en paralelo con CUDA, tienen no servidores, digamos, tipo Unix o algo así, pero sí que ordenadores ya con multinúcleo, etcétera, con las tarjetas gráficas, programándolas para sacar el máximo partido, ¿no? El FTD, por ejemplo, que he comentado antes, pues necesita todo este tipo de recursos porque
es muy, muy, muy intensivo, ¿no? En cuanto el problema crece un poco, el tamaño de la malla es un poco grande, pues realmente o tienes un sistema así ya realmente más de computación más elevado o no puedes abordarlos, ¿no? Así que, bueno, sí, hay miembros del grupo que están, digamos, son expertos en este tipo de cuestiones. Muy bien, pues yo creo que el tema es muy interesante y pues ahí van a tener sus datos si alguien más tiene alguna otra pregunta. Y por último, vamos a darle un reconocimiento virtual. Voy a compartir mi pantalla de su presentación al doctor Andrés. No sé si ya ahí ven el reconocimiento. No, no observo. Mejor tengo yo que dejar de compartir. Ahí ya se ve. Ah, sí, hay que dejar de compartir, perdón. A ver. A ver, si no deja de compartir no se va a ver la mía, perdón. A ver, dejo de compartir. Creo que ya, a ver si ya me empiezan a ver. Ahí ya se está cargando. A ver. Creo que todavía no. Sí. Ahí ya se ve en pantalla, perdón. ¿Ya se ve? Sí. Ya Sí, se ¿verdad? observa. Muy bien, el presente reconocimiento dice así: CITEDI IPN, del Instituto Politécnico Nacional, otorga el presente reconocimiento a Andrés Márquez Ruiz por haber impartido la conferencia Materiales holográficos y moduladores espaciales de luz aplicados a la holografía y el procesado óptico en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario de Investigación 3 del programa de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales el 6 de mayo del año actual. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, y lo firma el doctor Julio César Rolón Garrido, director de este centro. Pues le damos un aplauso al doctor y le agradecemos por su presentación, su interesante presentación. Pues esto se lo vamos a mandar por correo para que lo tenga ahí. Vale. No sé Nada, muchas si tiene gracias algún comentario final del gracias a doctor todos ustedes Andrés. por la acogida y, bueno, espero que de alguna de las cuestiones que he comentado, pues algunas puedan ser más útiles o más centradas en temas que puedan ser de interés a los que os habéis conectado. Otros, imagino, pues, no sé, a lo mejor parte química, no sé hasta qué punto a lo mejor aborda o no aborda. Bueno, intenté dar una panorámica y escoger algunas aplicaciones que pudieran ser un poco más de este campo, pero sin dejar de dar un poco la metodología más general, ¿no? Que podamos seguir en el grupo. Si tenéis algún comentario, dudas o queréis comentar cualquier cosa, pues bueno, siempre estoy abierto a través del correo electrónico. Y aprovechando que está aquí Rigoberto y Víctor, pues nada, pues también nada, muy contento, ¿no? de poderos ver, ¿no? Que últimamente pues todo ha sido más bien a través de correo electrónico. Y espero que todo vaya bien, ¿no? Y todos los trabajos que habéis hecho, que son realmente bastante complejos, ¿no? Intensivos, pues bueno, que vaya saliendo todo adelante. Muchas gracias, doctor Márquez. Gracias nuevamente por participar en nuestro seminario y pues una felicitación por sus resultados, por su excelente trayectoria y pues que sigan llegando que siga cosechando muchos éxitos en sus Igualmente, proyectos. Rigoberto. Muchas gracias. Por último, pues le agradecemos a los maestros del seminario, que en este caso es el doctor Sergio González, que es el subdirector académico aquí del CITEDI, y un servidor, Roberto Herrera Charles, que somos los profesores del seminario. Y bueno, pues esperamos que en este o en otros seminarios que tenemos pueda participar y compartir sus resultados de investigación y su conocimiento. Le agradecemos a usted y a todos los participantes del seminario. Pues, muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Chao.